El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Génesis 1:3. Entonces dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Amén. Génesis 1:3. Marcos 11:23. Marcos capítulo 11 verso 23 y dice: de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y que no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, le será hecho. Amén. Sino que crea lo que dice, será ¿qué? Hecho. ¿Cuántos creen eso? Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de poder reflexionar en ella y ser bendecidos, Señor, al escuchar con atención cada palabra, Señor, que sale de tu boca. Guíanos, Señor, con tu Espíritu Santo hacia todo aquello que es verdadero, que es sano, que es recto y que contribuye a nuestra edificación. Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Te ruego, Señor, que por el poder de tu Espíritu Santo tú me uses como un portavoz de tu palabra, como un vaso, Señor, a través del cual fluya tu palabra, y esta palabra, Señor, traiga fe, traiga esperanza, traiga bendición a todos los que la oyen. Te lo he pedido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo del Señor dice: amén. Puede tomar su lugar. Reitero el título de esta disertación: del dicho al hecho. Del dicho al hecho. Vamos a escuchar un pequeño recuento de lo que ya hemos expuesto hasta este momento, y vamos a abordar nuestro tercer argumento de por qué es que en nosotros la eficacia, esa acción creativa que tiene la palabra de Dios, una acción creativa e instantánea, ¿por qué en nosotros no se da igual como se da en el Señor, como se muestra aquí en estos pasajes? Génesis 1:3 dice que Dios dijo: sea la luz, y la luz fue hecha. ¿Por qué en nosotros esa misma creatividad? ¿Por qué en nosotros, aunque tomamos la misma palabra que Dios nos dejó, por qué no opera de esa manera tan eficaz y tan instantánea? ¿Por qué? Hemos estado escuchando los argumentos de por qué esto no se da. Así es que atentos, voy a rogar toda su atención, porque voy a intentar terminar en el día de hoy esta temática. Escuchemos entonces este recuento desde la introducción hasta abordar nuestro tercer argumento en el día de hoy. Las palabras de este dicho popular en forma completa dicen: del dicho al hecho hay mucho trecho. Este refrán nos muestra que existe una distancia muy grande entre lo que deseamos en nuestro corazón y decimos con nuestra boca, hasta la realización de esta en hechos concretos. ¿Por qué razón, si en el momento de la creación original, Dios, al pronunciar su palabra con su boca, esta tuvo poder creativo para hacer que de la nada apareciera todo, en nuestra boca no tiene el mismo efecto creador? No hay discusión para creer que la palabra de Dios tiene poder para crear. Por el poder de la palabra ocurren milagros, señales, prodigios y maravillas. En Dios no solo las palabras, sino aún las letras del sagrado alefato hebreo
desatan todo el poder de Dios. Es que realmente las letras del sagrado alefato hebreo son los ladrillos con los que Dios construyó todo el universo. Sin embargo, aunque nosotros los creyentes podemos declarar la misma palabra, hay una distancia muy grande entre lo que declaramos con nuestra boca por la palabra de Dios y lo que nuestra declaración o confesión termina haciendo. Vamos a estudiar hoy por lo menos 5 razones por las que estas cosas no ocurren. Amén. De estas 5 razones ya hemos expuesto 2. Ya hemos expuesto 2. Son 2 argumentos bíblicos por los cuales esto mismo que ocurrió con Dios y su palabra al principio de la creación, ¿por qué no ocurre con nosotros? Entonces veamos la primera razón, el primer argumento. ¿Por qué? Número 1. Porque Dios es todopoderoso. ¿Cuántos creen que Dios es todopoderoso? Lo que eso significa es que para Dios no hay nada imposible para realizar, para hacer. ¿Cuál es la expresión hebrea que se usa en la Biblia y que fue traducida como el Todopoderoso? El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Así fue traducido, sí, como el Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso. Pero nosotros sabemos que hay más significado en esta expresión. Hay más sentido en este vocablo. El Shaddai es una expresión que también es usada como un acrónimo, como un acróstico. Y este acróstico tiene el propósito de mostrar no solo el poder de Dios como todopoderoso, como creador, sino también como el guardador, el protector de su pueblo. ¿Cuántos creen que Dios nos guarda, que Dios nos protege? El Shaddai es un acrónimo que lo que dice es lo siguiente: el Shomer Dalot Yisrael. El Shomer, el guardador, Dalot, de las puertas de Israel. A su nombre, Dios entonces es nuestro guardador. No solamente es el Dios todopoderoso, sino que es el Dios que nos guarda, que nos protege. Alabado sea el nombre del Señor. El segundo argumento: porque Dios es omnisciente. Dios es omnisciente. ¿Qué es lo que eso significa? Que Dios tiene todo conocimiento. Dios tiene todo entendimiento. Él conoce hasta los pensamientos que en nosotros no se han formado aún y que no hemos dicho con nuestra boca, con nuestra lengua. Ya Él los conoce. Dios vive en la eternidad. Él creó el tiempo y Él está por encima del tiempo. Él vive en un estado eterno, en un medio que no es ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. Aunque Él en las Escrituras, por eso, para que nosotros entendamos, Él siempre se presenta como el Dios de hoy. Él se presenta como el gran yo soy. Fíjate. No se presenta, no se revela como el Dios que fue, ni tampoco como el Dios que vendrá o el Dios que será, sino como el gran yo soy. Yo soy es una expresión entonces que lo que nos está indicando es que Dios vive en un presente que es eterno. Por eso, siempre le he dicho a los hermanos que cuando el adversario, Satanás, intente perturbar tu vida y engancharte un complejo de culpa, recordándote tu pasado, lo que tú tienes que hacer es recordarle al diablo cuál es su futuro. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Usted sabe cuál es el futuro de Satanás? El infierno eterno, en tormento eterno. Ese será el futuro de Satanás. Y aunque él lo sabe, porque está escrito en la Biblia, él no lo quiere aceptar. Así que él va a tratar, y está tratando,
de arrastrar a todo aquel que pueda engañar para que no lo dejen solo allá en el infierno. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que dile ahí a tu hermano que tienes al lado, dígale, te están velando, te están velando, te están velando. ¿Sí? Te están velando, ojo, te están velando. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ya sabemos que nosotros tenemos como pueblo de Dios a un guardador. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es el nombre de nuestro guardador? El Shaddai. Dale un aplauso a ese Dios todopoderoso. Aleluya. Bien, vamos a abordar entonces nuestro tercer argumento. Número 3. Porque Dios es el creador. Génesis 1:1. Dios es el creador. Dios es el creador, y eso lo dice la Biblia en el primer versículo que encontramos allá en el libro de Génesis. ¿Cómo dice el primer versículo de la Biblia? Mírelo allí. En principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién es el creador según ese pasaje de los cielos y la tierra? Dios. El vocablo que se usa allí para Dios es Elohim. Elohim. Esta es una traducción genérica de la expresión Dios. La expresión Dios. Elohim es una expresión genérica de la divinidad. Pero aquí en el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Génesis, el énfasis es doble. Número 1, mostrar que Él es el Dios genuino, el auténtico, ¿sí? El creador, el único que tiene poder para crear. Y número 2, Él es no solo el único Dios verdadero, sino que es el Dios de su pueblo, el Dios de los creyentes, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Dios creador. ¿Dónde dice la Biblia que Él es creador? Aquí. Pero he tomado solo este pasaje porque es uno de los más significativos. Sin embargo, no es el único pasaje en las Escrituras donde se nos dice que Dios es el creador. No es el único texto en la Biblia. Ahora, en el texto hebreo de este verso encontramos un pequeño detallito que nos muestra quién es ese Dios creador. Ese pequeño detallito lo descubrimos al leer el pasaje en el idioma hebreo original en que se escribió este libro. Dice así: Bereshit bara Elohim et hashamayim ved haaretz. Te lo voy a volver a repetir. Ojalá lo puedan allí publicar los hermanos en el video bien, para que ustedes por lo menos puedan ver cómo se escribe y cómo se translitera la pronunciación. Dice: Bereshit bara Elohim et hashamayim ved haaretz. 7 palabras hay ahí en ese versículo. 7 palabras. Pregunto: ¿en cuántos días Dios creó el universo, todo lo que existe, cielos y tierra? ¿En cuántos días? Lo creó en 6 y descansó en el 7º. Fueron 7 días. Lo que pasa es que en el 7º Él reposó de su obra. ¿Ok? Bien. 7 días, 7 palabras. Fíjate que en el mismo pasaje nosotros descubrimos entonces que no fueron ni 5, ni 4, ni 2, sino que fueron 6 días que duró su obra creativa, y en el 7º reposó de su obra. La cuarta expresión que se usa allí nos dice no solo quién es Elohim, el Dios de Israel,
el Dios de los creyentes, el Dios genuino, el Dios verdadero. No solamente nos muestra quién es, sino cuál es su nombre. La cuarta expresión, si usted la puede ver allí, esa cuarta expresión está dicha en dos letras. Dos letras, se escribe con dos letras. Bereshit, primera. Bará, segunda. La tercera, Elohim. La cuarta, Et. Esa cuarta expresión, Et, se escribe con dos letras del alefato hebreo. La primera, que se llama Alep, y la última, que se llama Tav. La primera Alep, la última Tav. Se lee Et. Alep, Tav, se lee Et. Bien, en las Escrituras, en el último libro de la Biblia, se nos dice por labios del escritor del libro de Apocalipsis, ¿quién dijo que era el primero y el último, el principio y el fin? Apocalipsis 1:7 nos muestra allí el apóstol San Juan, inspirado del Señor, del Espíritu del Señor, que el primero y el último, el principio y el fin, el Aleph Tav, es nada más y nada menos que nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. Yo le diera un aplauso al Señor por eso, mi amado hermano. Porque yo puedo entender aquí la precisión que tiene la palabra de Dios, la veracidad que tiene la palabra de Dios. Así que el Creador, con base en eso que está escrito allí en ese verso, el Creador de los cielos y la tierra, de todo lo que existe, tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual, es nuestro Señor Jesucristo. A su nombre. Ahora, San Juan lo corrobora. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice el verso 1: en el principio era el verbo, la palabra de Dios, la palabra. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Cómo dice el verso 2? Este era en el principio con Dios. Y dice, verso 3, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por medio de Él se creó todo lo que existe. Dios creó todo lo que existe por la palabra, por medio de Él. El verbo de Dios, el logos de Dios. Y para que nos quede claro quién es el verbo de Dios, quién es el logos de Dios, quién es la palabra de Dios, en el verso 14 dice el evangelista: y aquel verbo, aquella palabra, dice, fue hecha carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿quién es el creador de todas las cosas? ¿Quién fue el que te creó a ti? ¿Quién fue el que creó los mundos espirituales que no se ven? Nuestro Señor Jesucristo. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Pero vamos a aplicar aquí de una forma exegética y explicativa lo que esto significa, esta poderosa verdad significa, de que Él es el creador. Y que por esa razón es que tú y yo no podemos asumir la identidad, ¿verdad?, de ese Dios creador. ¿Por qué no ocurre con nosotros lo mismo? Porque es que Él es el creador y nosotros no somos creadores, ¿sí? Nosotros somos creación de Dios. Escuche cómo lo explicamos. Ahí está, en las notas, ahí está, explíquenlo. Dios creó Dios. El verbo crear viene del hebreo baraj
El verbo baraj se escribe con las letras Bet, Aleph, Resh. El valor numérico de esta expresión hebrea es 5. En las Escrituras el 5 es representativo de la gracia de Dios. Esto nos muestra que la creación de Dios fue llena plenamente de su gracia. El verbo crear está referenciado unas 35 veces en las Escrituras del Antiguo Pacto, y cada vez que se menciona se hace referencia al carácter de Dios como creador. Bereshit, recuerda lo que dice Génesis 1:1. Bereshit bara. Bara es la expresión que se refiere al verbo crear. Dios creó, Él es creador. 35 veces está referenciado en las Escrituras del Antiguo Pacto. Cada vez que se menciona este verbo, se menciona en relación con el carácter de Dios como creador. La expresión tiene un valor numérico, tiene un valor, podemos decir un valor espiritual. Esas letras con las que se escribe el verbo suman 5, y 5 en las Escrituras se revela como símbolo de la gracia de Dios. Estamos explicando entonces que el acto creativo de Dios fue un acto lleno de su gracia. Dios creó todo lo que existe porque Él es un Dios de gracia. Un Dios de gracia. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, existimos, tú y yo existimos por un acto de la gracia de Dios. ¿Qué significa la gracia de Dios? Un favor que no merecemos. Yo no merezco que Dios me haya creado. Tú tampoco. Hay algunas personas que tienen una estima muy alta de ellos mismos, de sí mismos. Tienen una imagen muy distorsionada. Tienen un ego que no les cabe en el pecho. Esas son personas que no entienden que existen y que fueron creados y que son sustentados por la pura gracia del Señor. Existen porque Dios quiso hacerles el favor. Por eso debemos entender, cuando nosotros decimos que por la gracia de Dios incluso nosotros somos salvos, debemos entender que esto es un favor que no merecemos, que lo quiso hacer Dios porque Él es Dios, porque Él es el creador, porque Él es soberano. Él es el Dios de la gracia. Amén. Él es el Dios de la gracia. Seguimos escuchando. En este argumento vamos a entender entonces por qué razón es que no ocurre lo mismo que ocurrió con Dios al principio, cuando Él declaró su palabra y por su palabra todo llegó a existir. A diferencia del Creador, nosotros los seres humanos somos criaturas, obra de sus manos y parte de su creación. Amén. ¿Qué eres tú? ¿Qué soy yo? Somos criaturas. Fuimos creados. ¿Y cómo entonces la criatura puede darle órdenes al Creador? ¿Cómo puede ponerle condiciones? Eso es imposible. Eso está fuera de orden. Sin embargo, repito, hay personas en el reino que pretenden darle órdenes a Dios. Dios ha dicho, Dios ha creado, Dios ha puesto principios, Dios ha establecido estatutos, mandamientos, ordenanzas, pero ellos dicen, no, no es así, no estoy de acuerdo. Es como la ilustración que el profeta dice con respecto al alfarero y al barro. ¿Podrá el barro
darle órdenes y hacerle reclamos al alfarero? ¿Podrá? No. Y eso es lo que somos tú y yo en las manos del Señor. Somos barro en sus manos. Y estamos en un proceso de restauración. Estamos en un proceso de regeneración espiritual, moral, mental y hasta física. Y en ese proceso tú no puedes darle órdenes al Creador. Tú no puedes ponerle condiciones al Creador. Tú sencillamente lo que tienes es que rendirte con sumisión y obediencia a la obra que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Continuamos. La obra creadora de Dios también fue un acto de fe. Hebreos 11:3. Por la fe comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Dice el autor de la carta a los Hebreos que no solo el universo fue un acto de la gracia de Dios, no solo la creación fue un acto de su gracia, sino que nos dice el autor de la carta a los Hebreos en el verso 3 que fue un acto de fe. Un acto de fe. Dice Reina y Valera, literalmente, por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra. La palabra. De modo, dice el autor inspirado, de modo que lo que se ve, es decir, lo que Dios trajo a la luz, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Bien. El catolicismo romano, basado en ese pasaje, formuló un dogma de fe. Le llamó a este dogma el dogma de la creación ex nihilo. Dogma de la creación ex nihilo. Y ellos explican y dicen lo que este dogma significa es que Dios creó todo de la nada. Dios creó todo de la nada. Estuve mirando el texto, lo estuve estudiando, estuve haciéndole una exégesis profunda en oración. Y el Señor me mostró algo. Este dogma está equivocado, porque el texto no dice que Dios creó de la nada. Dios creó todo lo que existe de lo que no se veía. De lo que no se veía. Así es que yo no puedo darle el mismo significado a la expresión nada, de la nada, con la expresión que está aquí en el pasaje bíblico, en la palabra de Dios. Yo no puedo decir que crear de la nada equivale a crear de lo que no se veía. Yo lo que creo es lo siguiente: existía un mundo espiritual, un mundo que no se ve con nuestros ojos. Existía un mundo espiritual, y del mundo espiritual Dios sacó lo que existe, la materia, en todas sus expresiones. No se puede crear algo de la nada, ni siquiera el mismo Dios. Pero sí se puede crear de lo que espiritualmente existe. Sí se puede crear físicamente, sí se puede crear materialmente cosas, todo de lo que no es físico. Lo que este pasaje nos está diciendo es que Dios creó de lo espiritual, Dios creó lo físico, lo natural, lo visible. Los científicos hoy en día han descubierto que el universo está compuesto prácticamente de 3 tipos de elementos. Los científicos, los astrónomos, astrofísicos, peritos de la astronomía y la física,
ellos han dicho que el universo está compuesto de materia, ¿sí? Energía material, materia física. 2, está compuesto de antimateria y está compuesto de materia oscura o energía oscura. 3 cosas. Te la repito. Todo lo físico, materia. Antimateria y energía o materia oscura. Y dicen ellos que el universo físico solamente corresponde a un 15% de todo lo que existe en el universo. Nuestro universo, nuestro mundo físico, solo es un 15% de lo que es la energía y todos los componentes del universo. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? ¿Me está siguiendo? ¿Qué concluí? Que el mundo espiritual hoy en día existe porque siempre existió. En el principio siempre existió. Los mentores de la congregación están estudiando o estudiaron conmigo un tema que se llama Explorando los lugares celestes, en donde yo les enseñé que la Biblia revela que no existen solo 3 cielos, sino 7. Y que hay un cielo que siempre fue eterno, siempre existió. Y que a partir de ese tercer cielo fue que Dios creó los otros 6, que son realmente universos paralelos. De manera que Dios no creó un universo, Dios creó un pluriuniverso. Un pluriverso. Porque creó 6 universos paralelos al que ya existía, en donde Él estaba. A su nombre. Ese universo espiritual es el tercer cielo. En hebreo se dice Shehakim. Shehakim. Y de allí, de ese tercer cielo, fue donde Dios sacó todo a que tuviera existencia material. De allá. ¿Sigue prevaleciendo este cielo hoy? Claro, por supuesto. Pero un día las escrituras dicen que Dios creará nuevos cielos y nueva tierra. Porque el mismo que creó estos al principio tiene el poder para crearlos al final. A su nombre. A su nombre. Dios entonces puede hoy seguir creando de lo espiritual y sacándolo a la luz física. Albert Einstein, un famoso astrofísico, astrónomo judío, él propuso al mundo una fórmula para explicar la naturaleza de la energía. Albert Einstein formuló la teoría de la relatividad y él dijo que la energía no es más que el producto de la materia, de la masa, materia física, por la aceleración al cuadrado. A esto se le conoce como la teoría de la relatividad. Él explicó entonces que todo lo que existe en el universo físico es materia y que esa materia puede transformarse en energía. Puede transformarse en energía y lo explica mediante esa fórmula. Esa fórmula hasta el día de hoy se está estudiando, porque es que yo creo que Albert Einstein no solo recibió un algoritmo matemático, no solo recibió una fórmula matemática. Albert Einstein recibió una iluminación del Espíritu Santo para explicar realmente no solo qué es la energía, sino la manera en que Dios creó todo lo que existe. Si tú aprendiste en matemática lo que es una ecuación,
Cuando tú fuiste a tu escuela, a ti te debieron enseñar que los elementos, los factores de una ecuación se pueden cambiar de lado, se pueden transferir de un lado a otro de la ecuación. Energía es igual, ahí está la primera parte de la ecuación. La segunda parte, el producto, es decir, la masa o la materia por la aceleración al cuadrado. Tú puedes despejar de esa fórmula, puedes despejar el factor M, materia, lo puedes despejar y vas a encontrar que la fórmula entonces ya no va a quedar como energía igual a masa por aceleración al cuadrado, sino que la vas a encontrar como energía sobre la aceleración al cuadrado es igual a la materia. Igual a la materia. ¿Cómo Dios creó la materia? Ahí lo tienes, en esa fórmula que planteó Albert Einstein. Hace más de 25 años me puse en contacto con un astrofísico de la Universidad de Cambridge, en Londres, Inglaterra, el doctor Anthony Flew. En ese tiempo Anthony Flew era un inconverso, un ateo. Y le hice la pregunta: ¿usted cree que en esta fórmula se puede despejar la forma en que se puede crear materia, en que se puede crear masa? Y él me dijo: esto es imposible, pero es matemáticamente probable. Esto es, te repito, dijo, esto es imposible. ¿Qué es lo que es imposible? Que mediante ese despeje de esa fórmula se pudiera crear la forma de cómo inventar, cómo crear materia, cómo crear masa. Me dijo, esto es imposible porque solo un ser, dice él, todo sabio, todo omnisciente, pueda manejar estos factores en esta fórmula. Y nosotros no tenemos esa sabiduría para hacer esto realidad, para poder crear materia a partir de el cociente entre la energía y la aceleración al cuadrado. Pero dijo él, esto es matemáticamente, esto es probable. Y le dije, ¿no cree usted que ese ser existe y que de esa manera fue que él creó todo lo que existe, todo lo que está a la luz de los ojos nuestros? ¿No lo cree? Este hombre se sonrió y no me dio la respuesta. Pero después de unos 3 años, yo escuché la conversión de Anthony Flew al cristianismo. Y en el día de hoy, él es un apologista poderoso de la fe cristiana. Se convirtió al Señor. Te puedo dar este testimonio porque esto lo puedes confirmar. Hasta hace un tiempo yo tuve los correos electrónicos con los que yo me comunicaba con él. Y tú puedes buscar en la internet quién es Anthony Flew. Aunque creo que ya partió a la eternidad, pero partió como cristiano, conociendo a Dios. Es que los hombres que son verdaderamente científicos, los hombres que son verdaderamente sabios, conocen a Dios, porque en el Señor están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso es que decimos que Él es todo omnisciente, Él es omnisciente, todo conocimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Hay cosas que no conoces de Dios, hay cosas que no conoces de su palabra. Yo le animo para que siga usted estudiando la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios. En la medida en que usted estudie, en la medida en que usted medite en la palabra, usted va a recibir de parte de Dios iluminación espiritual para tener una mente espiritual.
entendimiento espiritual, conocimiento espiritual, inteligencia espiritual. Amén, hermanos. Bien, pretendía terminar hoy, pero veo que esto es materialmente imposible. Pero nos quedan 2 argumentos y les animo para que una próxima pues estén atentos ahí, en el mismo canal, por la misma emisora y a la misma hora. Gloria a Dios. Póngase sobre sus pies y vamos a dar gracias al Señor por lo que hoy hemos conocido y aprendido. Oremos juntos. Oremos juntos. No hay nada escondido que Dios no conozca. No hay nada escondido que Dios no sepa. Dios lo sabe todo, mi amado hermano. Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón. Dios lo conoce. Padre, gracias te damos por tu palabra. Permite, Señor, que esta semilla que ha sido hoy sembrada en nuestro corazón la podamos retener. La podamos retener, oh Dios. Y esta palabra produzca frutos para la gloria de tu nombre. Padre, tú has prometido que tú nos enseñarás si clamamos a ti. Clama a mí, dice tu promesa en tu palabra. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y secretas que tú no conoces. Enséñanos, Señor, tu palabra y guíanos, Señor. Guíanos con tu Espíritu Santo hacia todo aquello que es verdadero, todo aquello que es sano, todo aquello que es recto, todo aquello que contribuya a nuestra edificación, nuestro crecimiento espiritual y personal. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, Señor. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor, hermano, y Dios los continúe bendiciendo. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.